¿Estamos? Bueno, gracias por la presentación. Bueno, yo lo que les venía a contar es mis experiencias con el uso de sensores remotos en arqueología. Sé que es un poco distinto a lo que vienen escuchando y no me voy a detener tanto en la parte técnica porque estoy aprendiendo. Soy un usuario bastante nuevo sobre estas nuevas tecnologías. Pero por ahí me parecía oportuno compartir mi experiencia con ustedes, que me imagino que más de uno de ustedes está queriendo arrancar con esto, o ya está empezando dando sus primeros pasos. Y bueno, contarles un poco la experiencia que yo tuve con estas herramientas y cómo fui desarrollando mis investigaciones. Este, bien, particularmente lo que está acá, algo habló Graciela hace un rato. Nosotros tenemos un equipo de investigación que está trabajando en el centro oeste de la provincia de Santa Cruz. Es un equipo de investigación que tiene una trayectoria bastante larga, de 40 años, dirigido por el doctor Rafael Goñi, y es un grupo grande de más de 30 personas. Como les contaba, el propósito de esta charla es presentar las problemáticas científicas a las cuales nos enfrentamos y las aplicaciones que están desarrolladas en relación al uso de la información proveniente de estos sensores remotos. Entonces, durante el desarrollo de esta presentación vamos a hablar sobre las problemáticas, sobre la metodología, sobre los resultados que pude alcanzar y alcanzamos con el equipo de investigación y algunas líneas futuras. Entonces, como para arrancar y romper un poco el hielo, les quería mostrar esta noticia que seguramente más de uno haya recibido algo similar. Descubren ruinas increíbles en Guatemala sobre los mayas y utilizan sensores remotos que les permiten descubrir cosas increíbles. Entonces, uno pensaría que en arqueología el uso de sensores remotos es fácil. Cuando yo trabajo, esto es lo que sucede. No son estructuras tan monumentales. Entonces, como punto de partida, se me ocurrió proponerles algunas preguntas. Porque, sobre todo en la última charla que tuvimos de Laura, que nos inundó de herramientas y de posibilidades de aplicación de estas herramientas de sensores remotos, lo que me pasó a mí, por lo menos en mi experiencia de trabajo, es si las herramientas son fuentes de ideas. Si es válido construir preguntas científicas alrededor de una metodología y, en fin, de dónde salen los problemas y las preguntas científicas. Claramente, desde una perspectiva bien tradicional de la ciencia, uno pensaría que los problemas están, o las hipótesis, las construcciones de las ideas están por encima de la metodología que se debe aplicar a estas ideas y debe adecuarse. Pero yo creo que, por lo menos en mi experiencia personal, esto no es tan así y hay que relajar un poco esas posturas tan rígidas. Y justamente lo que sucede con este tipo de herramientas es que hay un gran desafío en términos del trabajo interdisciplinar. Lo que voy a tratar de hacer es contarle a través de mi experiencia y tratar de llegar o de convencerlos sobre estos desafíos que implica la interdisciplinaridad. Bien, brevemente, lo voy a pasar rápido. El área de estudio se ubica, como les contaba, en la provincia de Santa Cruz. Es un gran área pericordillerana que está compuesta por grandes sistemas de mesetas altas, basálticas de origen terciario, interrumpidas por lagos o ríos o cuencas grandes de ríos que vienen de la cordillera. Esto define dos grandes sectores, sectores altos y sectores bajos, que varían alturas entre 100 y 300 para los sectores bajos y por arriba de los 500 o 600 metros sobre el nivel del mar en los sectores altos. Semidesierto es un clima templado-frío, una estepa arbustiva y herbácea, hay un predominio de suelo pedregoso y muy poca vegetación, vinculada con algunas gramíneas, algunos arbustos bajos, y algunos arbustos de altura intermedia. Algo de esto habló Graciela, sobre todo lo del moya. Particularmente lo que tiene esta región, y volvemos a lo que contaba Laura sobre la preponderancia de los mapas de humedad, el tema del agua es un problema en esta patagónica. Para todos los que conozcan la Patagonia ya lo saben, sobre todo en este sector pericordillerano. Hay una presencia de lo que son microambientes, de aguadas, que forman estas vegetaciones de mallines, que son muy contrastantes en la estepa. Y, bueno, son básicamente donde se encuentra el agua más allá de los ríos o algunas lagunas.
Por su parte también hay una muy baja biodiversidad, dominada por especies como el guanaco, el puma, el zorro, el choique y otras aves. Y una de las características que tiene este espacio es que presenta una accesibilidad al campo para los trabajos de campo difícil, sobre todo porque son campos muy extensos, son muy poco productivos, entonces presentan grandes extensiones de terreno, con muy bajas comunicaciones de caminos y cuestiones así, y además tienen una densidad poblacional sumamente baja. De hecho, es una de las más bajas del país. Bueno, acá tenemos a los protagonistas de la estepa, el guanaco y el ñandú. Las investigaciones que se han realizado en el área, principalmente vinculadas con investigaciones geológicas y de restricciones paleoambientales, marcan para el tiempo cronológico que nos interesa a nosotros, que tiene un par de ceros menos que lo que le interesa a los geólogos, un gran movimiento de cuestiones ambientales vinculadas con el último máximo glaciar, con el establecimiento de estos vientos predominantes del oeste, los Westerlies, y para los últimos 2500 años, un proceso de aridización que ya venía iniciado producto de la acumulación de la humedad en la cordillera y que queda para la estepa nada de humedad, y que se ve acentuado en eventos como la anomalía climática medieval, que en este extremo del continente impactó de una manera como eventos de grandes sequías, que es más o menos alrededor de los 1000 años antes del presente. Entonces, lo que sucede aquí es que tenemos ocupaciones humanas de mínimo hace 10.000 años. Estas ocupaciones humanas, como seguramente se imaginarán, son de grupos cazadores-recolectores que necesitan obtener sus recursos desde la naturaleza y no producen recursos, a eso me refiero. Y particularmente en el área de investigación a la que voy a hacer referencia yo, la mayor intensidad de ocupación está vinculada con los últimos 5.000 años. Aunque, hablando de mayores intensidades, los últimos 2.500 años presenta una explosión. Este es un gráfico de despechados radiocarbónicos con el carbono 14, seguramente lo conocen, y bueno, se ve ahí el aumento en la densidad. Simplemente para hacer una síntesis de lo que se encuentra en este registro, son instrumentos de piedra, cerámicas, restos de animales de consumo y arte rupestre, grabado, pintura, y lo que ya vieron anteriormente, que se llaman parapetos, estructuras de piedras pequeñas que presentan tamaños variables entre 7 y 1 metro de radio. Estas estructuras, a partir del uso de información etnográfica y de la gran amiga analogía, nos permite interpretarlas como estructuras vinculadas con técnicas de caza para poder obtener la presa principal de estos grupos cazadores a lo largo de los 10.000 años, lo cual es bastante particular, que es el guanaco, ¿sí? Que tiene comportamientos muy predecibles y que, bueno, en vinculación con el agua y con la ubicación correcta de estas estructuras, desarrollaban sus estrategias de caza. Entonces, en todo este contexto, y acá vuelvo con el tema de la problemática que presenta este proyecto de investigación está relacionada con las variaciones climáticas a lo largo del tiempo y las adaptaciones humanas, y los cambios que sufrieron a lo largo del tiempo estas adaptaciones humanas. Pero ¿cuáles son las herramientas que los sensores remotos nos dan para hablar sobre esto? Y me detengo en esta imagen caricaturesca de grandes investigaciones en la Ribera Maya, donde encuentran estructuras increíbles, y es la teledetección. Y ese fue nuestra primera entrada como proyecto de investigación al uso de sensores remotos. Y nos salió bastante bien, a pesar de que son estructuras pequeñas, a partir del uso de estas plataformas de visualización de libres como el Google Earth o el Bing, que utilizan estas imágenes con una resolución espacial muy alta. Pudimos reconocer la presencia de estas estructuras y pudimos identificarlas, y pudimos ganarle un pasito a una de las problemáticas que teníamos, que no eran tanto problemáticas arqueológicas, sino más bien problemáticas logísticas. En particular es un trabajo que estamos terminando de escribir recientemente, y en este trabajo hicimos una prospección, ahí encuentran
el recuadro sistemático elaborado con programas de GIS, y esta información que pudimos obtener de los parapetos duplicó 20 años de investigación en campo, de patear estas mesetas altas de 600 metros, duplicó la información que contábamos sobre estas estructuras de piedra. Obviamente, esta información después la fuimos a buscar al campo y realizamos trabajos de prospecciones vinculadas con validar, con poder hacer un reconocimiento en campo, y claramente la información satelital nos da una pista por dónde puede ir, pero claramente el campo presenta información mucho más detallada. Posteriormente a estas primeras investigaciones que vienen ya desarrollándose desde hace tiempo, nos encontramos con Graciela, con Daniela, y realizamos unas primeras aproximaciones al uso de imágenes satelitales y el procesamiento de estas. Eso es lo que Álvaro contaba sobre la pasantía que hice en el 2015 en Italia, y a partir de ahí salieron unos primeros trabajos vinculados con el uso de mapas de sensibilidad arqueológica, en donde se priorizaban rasgos geográficos como las pendientes a partir del uso del DEM, o el uso de unos rudimentarios índices de vegetación para identificar la presencia de estos grandes arbustos, los molle, que tienen una longevidad tan larga que probablemente hayan estado vinculados con el uso humano del pasado, de los últimos 1000, 2000 años, y de repente el reconocimiento en campo de la distribución de este tipo de arbustos es de utilidad para generar futuras prospecciones en el campo y obtener nuevos datos. Pero fíjese que todas estas herramientas están respondiendo a una pregunta que tenía que ver con ahorrarnos tiempo o a facilitarnos nuestro trabajo en campo, con la dificultad que implica poner a una persona a trabajar en estos remotos lugares de Patagonia. Entonces, otro contacto con un colega de ustedes, con un geólogo, Luis Horta, que labura en Tucumán, empezó a trabajar también con modelos de elevación y a partir de reconstrucciones paleoambientales con paleocauces de niveles de este lago en particular, que es el lago Purleón Posadas. Después lo fue desarrollando en otras investigaciones, y esta información fue sumamente útil y nos abrió la puerta. En algún punto nos hizo hacer un clic y empezar a pensar más, incorporar más estas herramientas de teledetección a las investigaciones arqueológicas, porque la información que nos dio es que hay un límite espacial. Esos puntos que están en azul son entierros humanos, en donde estos lugares podrían usarse y no podrían usarse, ¿no? Ahí vemos las alturas a lo largo del tiempo. Entonces, lo que pasó acá es que empezamos a pensar las herramientas desde nuestra problemática. Y esto vino a cuenta de información ambiental actual. ¿Sí? No tenemos información ambiental sobre el pasado, tenemos información actual, y utilizamos esta información actual, esta base de datos, los marcos de referencia ambiental, para pensar cómo podría haber sido el ambiente en el pasado. Y esa es información útil que probablemente nos aporte y nos haga confundir y nos haga errar, pero también nos haga acertar ciertas cosas sobre cómo fue la dinámica de estos paisajes y cómo podría haber sido el vínculo con estos grupos de cazadores-recolectores que la habitaron. Y a partir de ahí, y con el uso del índice de vegetación que habíamos aprendido con los contactos primeros que tuvimos con Daniela y con Graciela, construimos estos marcos de referencia a partir de la estabilidad de lagunas. Lo que hicimos fue sencillo: contar lagunas que tenían y que no tenían agua, que ya habíamos visto en campo que variaba muchísimo, sobre todo en estos sectores de mesetas altas, que son grandes mantos basálticos parecidos a un queso brouillé, porque tienen grandes agujeros en donde producto de la percolación y el derretimiento de agua, se forman estas lagunas temporales, a veces son permanentes. Y esta información sobre la disponibilidad de agua nos permitió caracterizar de manera actual, con información actual, estas lagunas y pensar si esa información nos servía para interpretar el registro ecológico y ver si las ocupaciones más estables estaban vinculadas con
las lagunas más estables, justamente. Y así se desarrollaron una serie de trabajos en donde, si bien con algunos bemoles, la información que pudimos obtener es que a mayor estabilidad existe un vínculo con una ocupación más estable. Entonces, de repente, los sensores remotos, la información que provenía, en este caso, desde imágenes ópticas, para esto utilizamos imágenes Landsat, hicimos una seriación temporal, hicimos un análisis multitemporal, y tratamos de replicar todo lo que estuvimos leyendo sobre estas investigaciones. Nos dio una pauta, y también nos dio preguntas, porque las fuentes de agua disponibles en estos ambientes no son solamente las lagunas. De hecho, hay algunas lagunas que tienen aguas que tienen sedimento flotando, así que no son consumibles. Y de repente apareció los mallines, que son estas aguadas, que son estos microambientes muy contrastantes con la estepa. Y una vez más, los índices de vegetación y los análisis multitemporales salieron a la luz como una herramienta útil. Le fuimos a preguntar a estas herramientas si nos podían hablar sobre la estabilidad de estos aguadas, de estos mallines, a partir del uso de la vegetación como un proxy. Ahí vamos de nuevo con la vegetación del suelo. Construimos un índice de estabilidad para estos mallines. Creo que se entiende lo que es un mallín, es ojos de agua que están vinculados con la percolación de agua de derretimiento o de lluvia a través de estos mantos basálticos y que se terminan saliendo en pendientes y en otros lugares. Y de esta manera ya el trabajo fue más completo. Utilizamos todas las fuentes de agua, en este caso para el sector este de una de las mesetas, que se llama la meseta del Strobel, y pusimos toda la batería junto, pusimos toda la información disponible sobre la estabilidad que pudimos construir desde nuestra información actual, desde estos precarios modelos multitemporales, y la información fue sumamente útil. Nos permitió entender que ciertos usos de estos espacios por parte de estos grupos, que cierta temporalidad, que ciertos usos tempranos digo, de las primeras ocupaciones de los 5.000 años, de los 4.000 años, son bastante aleatorias, que están utilizando lo que encuentran, pero con el paso del tiempo estas sociedades parece que están aprendiendo o que están entendiendo cómo son las dinámicas de estas lagunas y estos lugares con disponibilidad de agua, y empiezan a elegir más recurrentemente algunos espacios que son más estables. Entonces vemos una ocupación tardía vinculada con espacios más estables, con cercanías a lagunas o con cercanías a mallines más estables. Y toda esta información nos abre muchas nuevas preguntas. Aquí es simplemente una tabla en donde se vincula los sitios con el tipo de altura a partir de las herramientas buffer, que también son herramientas vinculadas con sistemas gráficos de información. Y entonces ahora el panorama está un poco más completo. Las herramientas vinculadas con el análisis de imágenes satelitales no solamente eran la detección y las protecciones remotas, sino ahora teníamos información ambiental que estábamos construyendo para hacerle preguntas al registro y para poder complejizar nuestra problemática. En este sentido, quería concluir esta charla con las líneas futuras, como por ejemplo el uso de imágenes SAR para corroborar, para poder validar esta información que viene dada desde las imágenes satelitales y de análisis bastante sencillos de presencia-ausencia o índices de vegetación con las imágenes Landsat, y poder complejizar la información disponible sobre estas estabilidades. También la cobertura Nibia para poder entender y para poder profundizar la dinámica de estos mallines y por qué en algunos se secan y por qué otros no, y a partir de así entender el desarrollo de las cuencas hídricas de estos ojos de agua, que claramente es una pregunta que cuando empezamos esta investigación no teníamos ni remotamente que podría sernos útil, pero ahora de repente la nieve, como el recurso que alimenta estos espacios donde hay agua, empieza a ser un problema para nosotros y queremos investigar, queremos entender cómo funciona.
Otra de las características que quería terminar hablándoles es sobre la distribución de la vegetación arbustiva de estos molles. Acá tenemos un ejemplo de un molle grande, un molle que tiene sus años, que presenta alturas muy altas y que a partir de información etnográfica y otra vez la analogía como herramienta que nos sirve, nos permite pensar si son estructuras que con un par de cueros colgados sobre el costado no podrían funcionar como los antecedentes de estos famosos toldos tehuelches. Ya estamos hablando de momentos más históricos, donde está la introducción del caballo y donde las cosas cambian, pero de repente, nuevamente, le vamos a preguntar a las imágenes satelitales nuestras preguntas. Con esto quiero concluir de que es abrumador la cantidad de información que los sensores remotos nos proveen. Y creo que si hay alguno por ahí que está tratando de encarar esta investigación, nada, tenga paciencia, que estas cosas se aprenden y que también tenga paciencia en el diálogo con otras disciplinas que a veces nos cuesta transmitir qué es lo que necesitamos y cómo vincularnos lleva tiempo. No. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Muy Francisco, interesante lo que mostraste. perdón, Álvaro. No, es más que una pregunta, un comentario. Está muy bueno esto que están descubriendo todos los días los diferentes usos, porque al trabajar en forma multitemporal, quizás ustedes en los estudios no han considerado todo lo que le pasa al paisaje a lo largo del año. Entonces quizás eso son elementos más para incluir a reconstruir la historia arqueológica, no sé cómo se le llame a eso. Sí, sí, sí. Pero está bueno esto de la nieve, o sea, en qué época del año, qué pasa con la nieve, cómo derrite, hacia dónde va el agua, etcétera, ¿no? Sí, sí, es muy interesante. La verdad que, nada, es entusiasmo. Muy bien. Bueno, no sé si hay preguntas de parte de los alumnos. La verdad que es un tema apasionante y nuevo para muchos, así que estamos en ese, claro, en ese intento de comunicarnos con Pancho. Estaba Aileen, creo que la vemos, no sé si querés preguntar algo, Aileen. Bueno, te agradecemos mucho, Pancho, realmente muy interesante, apasionante. Gracias a ustedes.